Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. No se olviden, en lo que es el chat se encuentra el registro de asistencia para que lo realicen hasta el final de la clase, ¿no? El día de hoy, como ya estamos, o como es de conocimiento, hemos topado ya la segunda unidad, que es recursividad, entrada y salida de datos. Ahora vamos el día de hoy a topar el tema de ficheros. Para ficheros vamos a conocer la parte teórica y también la parte práctica. Entonces, empezando con la parte práctica, un fichero, ¿qué viene a ser? Un fichero viene a ser, se podría decir, documentos o, como su nombre mismo lo dice, un archivo que puede generarse en lenguajes. Se pueden generar de dos tipos, uno de tipo de texto y otro de tipo binario. ¿Qué diferencia va a haber entre los dos? Es que el de texto es texto plano o directo, se podría decir, y el binario, que son ceros y unos. En lo que es Java, nosotros vamos a conocer un fichero que se puede manejar en cualquier lenguaje, es decir, texto plano. Con la ventaja que al momento de que se recibe en Java, se transforma un mismo código y se pueda generar, agregar o documentar o copiar algo. Entonces, para eso nosotros vamos a conocer que se va a manejar la API o la librería que se llama java.io. Que maneja lo que son archivos de entrada y salida. Ahora, para manejar también lo que son ficheros, vamos a tener que entender y comprender lo que son la lectura y escritura. Era lo que yo les decía anteriormente, que una lectura venía a ser con el scan y una escritura o una impresión con el print. Aquí, a diferencia, la lectura en un fichero se lo va a conocer como leer el fichero. Es decir, tengo el fichero ya, el documento, y lo voy a leer y lo voy a visualizar en mi pantalla. Y la escritura, en cambio, lo va a identificar en un fichero como escribir en el mismo. Para eso, entre las dos partes se va a utilizar unas librerías o unas clases principales. En lo que es la lectura, lo que es el file input string y lo que es manejado por el input string, la clase base, y la escritura por el file output string, manejado o heredado de la clase output string, que se maneja a nivel general lo que se ha contemplado. Ahora, para poder entregar y poder hacer los procesos de entrada y salida en ficheros, siempre se va a manejar los datos primitivos, es decir, con la mayúscula el tipo de dato, y de ahí voy a manejar los procesos. También vamos a conocer otros documentos como manipulación de archivos para poder editar, copiar, modificar o hacer números aleatorios. Entonces, esto me va a permitir ir manejando varios procesos. Un archivo en nivel general, yo voy a poder hacer también varios métodos. Estos métodos son el flush, que es para limpiar o vaciar, el size para saber de qué tamaño se encuentra, el write para escribir, el write boolean para escribir booleanos, y el write float, el write in, para poder hacer las impresiones o escrituras, se podría decir, perdón, de lo que es texto. Entonces, ahí también vamos a ir identificando en lo que son ficheros. Yo tengo que primero tener la ubicación o crear el archivo primero. Entonces, primero necesito crear este archivo para de ahí poder manejar el proceso de que se deberá ubicar en tal documento el archivo. Y toda esta parte que se va a manejar, siempre va a ser necesario conocer lo que son las excepciones. ¿Por qué es necesario conocer las excepciones en los ficheros? Es porque si no lee un documento o les podría decir una línea de código, va a necesitar, ¿sí? Va a necesitar decir, ¿sabe qué?
bóteme o visualíceme el término, visualíceme tal mensaje. Entonces, por eso es necesario las excepciones, que ya vamos a conocer también de qué se trata estas excepciones. Ahora, también vamos a conocer otro método para cerrar, que es importante que una vez que yo ya tenga o que yo ya contemple mi proceso de ingreso, yo tenga que realizar aquí mi proceso de una vez leído, cierro. ¿Por qué necesito cerrar? Porque lo tengo que ir contemplando. Una vez ya he realizado esa parte, yo digo, ahora a este archivo que ya lo leí, yo deseo generar un proceso de lectura y escritura. Entonces, para dar ese permiso, yo le tengo que poner si tiene esa opción de lectura o escritura. Otros métodos que vamos a ir viendo que sí los van a poder ir generando, ¿sí? Entonces, esos métodos en forma general ustedes van a ir identificando, van a ir contemplando en forma que les va a permitir ir leyendo la información para poder ir visualizando. Hasta aquí, esto es la parte teórica. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la parte práctica? La parte práctica, lo primero que tenemos que tener o hacer es, en el lugar que yo quiera crear mi archivo, voy a dar clic derecho, nuevo, y crear un documento de texto. Esta parte de documento de texto son textos planos, ¿sí? Es texto directo. Entonces yo le voy a poner aquí un nombre y le pongo, digamos, archivo de lectura. ¿Qué más necesito aquí? Necesito que una vez que tengo el archivo, como es texto plano, yo puedo agregar cualquier texto. Bienvenidos, le voy a poner nombres, María, punto diré Juan, punto Hilda, punto, le puedo seguir poniendo Tania. Bueno, los mensajes o el archivo que yo quiera. Este viene a ser mi archivo. Mi fichero que yo deseo leer, se los voy a conocer en NetBeans. Ya, yo quiero leer o yo deseo leer este archivo. Una vez que ya tenga el archivo, ahora sí voy a guardar el documento y voy a abrir mi NetBeans. En mi NetBeans lo que voy a hacer es generar los procesos de lectura y escritura. Entonces, abro NetBeans y cuando abra en NetBeans voy a crear un proyecto que diga de ficheros para poder hacer el programa. Entonces voy a dar archivo, proyecto nuevo, Java Application siguiente y le voy a poner programa, fichero de nombre. Ya, el nombre que yo desee colocar. ¿Ya? Una vez que ya tenga mi proyecto creado, ¿sí? Mi proyecto creado, yo voy a crear una clase para la lectura y la escritura de ficheros. ¿Por qué no le puedo hacer en el main? Porque necesito o se maneja varios códigos. Entonces, por eso es necesario generarlo en otro archivo. Siempre vamos a manejar orientado a objeto. Y ya no se lo escuchan. ¿Me logran escuchar, chicos, ahí? Ahí sí, sí.
Ya, ¿logran ver la pantalla? ¿Me confirman? Ya. Entonces, como les decía, tengo creado la clase. ¿Sí? ¿Me logran escuchar? Ya. Entonces, tengo mi clase y mi clase de ficheros tengo aquí mi método. Entonces, el método voy a hacer de lectura. Entonces, aquí en el método, ya, voy a hacer que en esta haga el proceso de lectura. ¿Qué primero necesito manejar aquí? Lo primero que necesito manejar es crear una variable de tipo fichero o archivo, ¿ya? O archivo, como lo quieran entender, ¿no? O manejar. Entonces, ¿cómo yo creo esta variable de tipo fichero? Es poniéndole, ¿sí? El nombre y de tipo file, ¿sí? Y le digo, ¿no? File, archivo, o como yo lo quiera llamar, es igual a null. Punticamos. Pero aquí, ¿qué va a pasar? Ustedes se van a dar cuenta que no tengo importado una librería adicional. Entonces me va a decir que importe la librería java.io.file. Como voy a utilizar otros componentes o otros, se podría decir, otras clases, es necesario que en la parte superior pongan import java.io.asterisco, punto y coma. ¿Qué va a significar el asterisco? Que impórteme todas las librerías que tengan el paquete IO. ¿Sí? Para ya no ir importando todas las librerías necesarias, sino solamente con esta ya se importa. Ya, una vez que tengo ya mi variable, ¿sí? Voy ahora a crear la variable de lectura. La variable de lectura. Entonces, ¿cómo creo esto? Le digo file, reader, ¿sí? Archivo de lectura es igual a no. El nombre que ustedes le quieren colocar, lo colocan. No necesariamente tienen que ser archivo, archivo L, como ustedes lo quieran entender. No hay ningún problema como lo quieran manejar. Una vez que ya tengan esa parte, ahora necesito crear un objeto para hacer el recorrido del archivo de lectura. ¿Cómo hago ese recorrido? Yo creo una variable de tipo buffer reader, ¿ya? Y le pongo un objeto de recorrido, es igual a null. Punto y coma. Entonces ya creé mis variables iniciales o mis variables globales para poder colocar. Ahora sí, ¿cómo hago la lectura? Lo primero que necesito es un try catch, ¿ya? ¿Y qué es un try catch? Un try catch viene o indica que siempre y cuando cumpla un proceso, va a realizar una acción. Entonces el try es el valor de verdadero. Y el catch, en cambio, viene a ser el valor de falso. Pero no es solamente así, sino que el catch yo necesito colocar o crear una excepción, exception X o ES, como lo quiera colocar, ¿ya? Entonces, ¿qué va a decir? Que cuando salga un valor de falso o algo ocurra o algún problema exista, va a retornarme esta excepción, ¿sí? Para imprimirlo. Entonces, ¿cómo imprimo la excepción? Primero es colocándole con el system punto o.println y les pongo, digamos, excepción más mi x.getMessage. Punto y coma.
Entonces aquí le estoy diciendo, retórneme el mensaje. Pero si yo quiero directamente que solo me salga el mensaje, yo puedo poner mi xs.print state trace. Entonces también puedo hacer la impresión directamente de todo el mensaje, pero ese es puro, o sea, neto. Así tal cual le salga, tal cual me va a visualizar. Entonces ahora sí, una vez que hago por el valor de verdadero, ¿qué tengo que hacer por el valor de verdadero? Primero necesito la ubicación, colocar la ubicación de mi archivo. Entonces, ¿qué le tengo que decir? Al objeto que se llamaba archivo le voy a asignar un new file y entre paréntesis le tengo que colocar la ubicación. Entonces, para colocar la ubicación pongo dobles comillas. Ahora, ¿qué ubicación le vamos a colocar? Pues bien, minimiza y van a la opción del archivo, clic derecho, propiedades y van a la parte de ubicación y van a seleccionar todo la ubicación. Control C o copiar, ¿sí? Van a NetBeans y van a donde estaba la pestaña, Control V. ¿Qué hizo? Se colocó la ubicación directa de este archivo o donde se encuentra el archivo. Ahora, ¿qué más falta? Va de slice el nombre del archivo. Entonces, ¿cómo se llamaba mi archivo? Archivo lectura. Me copio, pego y le pongo la extensión. ¿Cómo sé qué extensión es? Le pongo punto y aquí me sale qué extensión o tipo es. Punto TXT. ¿Qué pasaría si yo necesitara leer un Excel? Necesitara colocar archivo.xls, la extensión que tenga el archivo. Que algunas variables, algunas imágenes va a poder leer y otras no va a poder leer. Una vez colocado esta parte de la ubicación del archivo, ahora sí hago la lectura. Doy la orden de lectura. ¿Y cómo doy la orden de lectura? Le pongo a mi archivo L, le asigno un nuevo file reader. ¿De cuál? Del archivo. ¿Sí? Ahora sí le doy la orden de lectura. Luego ahora hago la orden de recorrido. ¿Cómo hago la orden de recorrido? Ahora le pongo a mi objeto R es igual a mi new buffer, buffer reader y entre paréntesis, ¿cuál tendría que colocar? Mi orden de lectura. Punto y coma. Una vez que ya esté colocado de ahí, ahora sí tengo que crear una variable string para que donde se coloque esa variable se vaya almacenando las líneas de código o las líneas de la lectura. Entonces le pongo string línea de lectura punto y coma. Y ahora sí hago mi recorrido para hacer y visualizar los parámetros. ¿Cómo hago mi recorrido? Digo while. Y dentro del while yo le digo línea L es igual a mi objeto de recorrido punto reader line. Entonces le digo, siempre y cuando mi línea del objeto tenga una orden de lectura, va a ser tal proceso. Siempre y cuando diferente igual a null. Entonces le digo, siempre y cuando la línea, le asigno la línea de recorrido, sea diferente de null, va a ser tal proceso, ¿sí? Y si no, ya va a pausar. ¿Qué proceso va a hacer aquí? Pues va a decir system.o.print ln y le pongo la línea L, punto y coma. Entonces aquí, si se dieron cuenta, hice el proceso de lectura.
¿Que me va a faltar más líneas? Sí, ya vamos a ir viendo. Pero una vez que ahora yo deseo probar ya este proceso, ¿cómo lo pruebo? Voy a mi programa principal, que se encuentra aquí, y creo un objeto. ¿De qué tipo de objeto? C, ficheros, objeto de F es igual a new C, ficheros, abro, cierro paréntesis, punto y coma. Me va a dar error, ¿por qué? Porque tengo que importar el paquete. Una vez que yo importe, ahora sí le digo mi objeto F, punto, lectura de fichero, y ahora sí ejecuto. Una vez que ejecute, va a visualizarme todo lo que tenía ese archivo. Que puedo poner otras líneas de códigos para que cuando finalice, cuando haga un proceso de que no tenga datos o alguna acción, sí la puedo colocar. Puedo decir, un fichero no tiene información. Puede darse también para saber si un archivo tiene información o no tiene información. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, por favor? Una pregunta, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches, dígame. Si nosotros escribimos dentro del NextBeam esto con letras y todo, y esto se puede hacer, bueno, debe valer gráficamente hacer el cronograma para poder hacer en palabras. ¿A qué se referiría? O sea, al rato de programar, usted igual hacemos gráficamente podemos hacer, pero podemos hacer gráficamente y después poner en letras para poder seguir el diagrama, digamos, un diagrama de flujo. A ver, gráficos, ¿qué leerían? Son las letras, pero le pongo, ¿no? Supongamos que en mi archivo plano, son siempre archivos planos, yo tengo una imagen. Digamos que aquí tengo una imagen. ¿Ya? ¿Leería esa imagen? Pues no podría leer la imagen. Lo que podría leer solo es texto. ¿Sí? Por eso ficheros maneja solo texto. Ok. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, ahora, ¿qué pasaría? ¿Sí? ¿Qué pasaría si un objeto no tiene valores? ¿Sí? O no tengo se podría decir, valor en una variable de recorrido. Es decir, que el recorrido, este objeto, no tiene valor, o sea, no hay datos, es vacío. Entonces, para eso yo lo que necesito es agregar aquí un método en mi cache. Espérame que quiero ver dónde está, se está minimizando. Ya, y aquí le pongo el finally. Le pongo finally, abro, cierro llaves. Y una vez que le digo finally, hago mi proceso. ¿Qué proceso voy a hacer? Si mi objetivo de recorrido es diferente de null, ¿qué va a hacer? Si es diferente de null, ciérreme el proceso. ¿Qué proceso va a ser? El fichero, ¿no? El archivo de lectura punto close. Entonces, cuando le digo el punto close, aquí, ¿qué va a pasar? Dice, necesito agregar una cláusula del throw. Es decir, le agrega una cláusula inicial de excepciones. Ya, una vez que tengo esa parte, ahora digo, en caso, ¿sí? En caso que le digo vuelta es igual a null, ¿qué va a decir? Le voy a decir system.out.println, digo, no, el archivo no tiene datos.
El objeto de recorrido me va a decir, ¿tiene datos o no tiene datos? Si no tiene datos, pues no me va a visualizar. ¿Sí? Si tiene datos, se va a visualizar, pero tiene esta comparación, ¿no? Esta acción. Entonces, si yo ahorita ejecuto, ¿qué me va a hacer? Se va a cerrar el proceso, ¿no es cierto? Porque sí tiene datos. Pero, ¿qué pasaría si yo aquí le pongo archivo de lectura 1 y le voy a ejecutar? Me va a botar o me va a visualizar primero que el archivo no tiene datos y luego me va a decir que no existe en mi sistema ese archivo porque no hay el archivo de lectura 1. Esa es una excepción, que al momento, ¿sí? Me dice excepción. ¿Cuál excepción es? El archivo o el sistema no encuentra el archivo específico. ¿Qué mensaje? El archivo no tiene datos, también porque le compara que no tiene ninguna información y realiza la excepción, ¿sí? Entonces, en el caso de que no existiera datos o alguna mala ubicación, puede darse. ¿Alguna duda, chicos? Ya, entonces, esos son los ficheros, que yo puedo hacer un archivo de otro lugar y pueda ir leyendo. Ahora, ¿cómo hago la escritura? Entonces, para hacer la escritura, ya tenemos que ir generando otro método. Entonces, aquí le digo, en mi otro método, sí, hasta aquí es un método, se dieron cuenta, ahora voy a crear el otro método. Y el otro método le voy a decir que sea público. Voy, ahora va a ser escritura de fichero. Abro, cierro paréntesis y abro, cierro llaves. En la escritura, ¿sí? Tengo que ahora vuelta a crear, ¿sí? Escucharán, crear un objeto de escritura. Entonces, ¿cómo creo? Le digo FileGrader, fichero o archivo, como lo queramos llamar, es igual a null. Una vez dicho del FileGrader, ahora tengo que crear la variable de impresión. Entonces, ¿cómo creo esta variable? Con la del print write cv o escritura es igual a null, punto y coma. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tengo las variables, ahora sí manejo mi try y mi cache, ¿no? Entonces, mi cache le voy a copiar el mismo para que no haya problemas, ¿ya? Siempre en todos voy a necesitar el try cache. Eso sí, siempre va a ser necesario. Ahora bien, le voy a crear otro fichero. Entonces me voy a dar archivo, nuevo, documento de archivo y le voy a decir archivo de escritura. ¿Ya? Ese le voy a dejar vacío porque necesito escribir en ese. Si necesito otros parámetros, no hay problema. Pues ahora sí le digo, a mi fichero le voy a asignar. ¿Qué le voy a asignar? Un new file writer. Abro, cierro paréntesis, entre las comillas que tengo que colocar la ubicación, ¿sí? Ubicación de mi fichero. Entonces, ¿cómo hago? Voy nuevamente, clic derecho, propiedades, me copio la ubicación, pongo control V, // pongo el nombre. ¿Cómo se llama el archivo? Se llama archivo escritura .txt. Siempre necesitamos la extensión, ¿no? Que es del archivo. Una vez que ya tengo esta partecita de la ubicación, ahora sí le digo. Y le doy la orden de escritura y creo mi escritura es igual a mi new print writer y le pongo aquí del fichero. Punto y coma.
Ahora, si quiero escribir algo, ¿cómo lo escribo? Pues para escribirlo lo digo, un for, voy a escribir que me salga la tabla de multiplicar del 10. Entonces le hago un for de int i es igual desde el 1, punto y coma, y menor que 12, punto y coma, y más. Entonces, yo deseo hacer en un R resultado el I por 10, porque quiero la tabla del 10. Pero quiero que se visualice eso en el fichero. 5, 10, 20, 30, 40, 50, ya. Les pongo un ejemplo, ¿ya? Entonces, yo tengo que decir escritura es punto print. Ahí le puedo print ln o print, como lo queramos manejar, tabla de multiplicar más y más, le voy a poner el por más, por 10 es igual a más el resultado. Ya, todo eso quiero que se imprima. Entonces, le voy a dar la orden de escritura. Y una vez que ya termine, al final, ¿sí? Yo deseo ya terminar mi proceso. Entonces, ¿cómo lo llamo? Voy a mi objeto y añado el from. Voy ahora a mi objeto f punto, ahora de escritura. Y voy a ejecutar. Entonces, si se dieron cuenta, no visualizó ningún mensaje. Si se escribió o no se escribió. ¿Sí? ¿Cómo compruebo que sí se escribió? Voy a mi archivo de escritura, abro, y si se dan cuenta, no se encuentra nada escrito. ¿Qué va a pasar? Que yo, aparte de darle aquí la orden de escritura, yo le tengo que decir a mi escritura, punto, println, póngame el objeto de escritura. Punto y coma. Entonces digo, lo que yo le quiero agregar, ahora sí, agrégueme, se podría decir el término. Entonces, por eso es necesario esta parte. Nuevamente, ejecuto. No me sale ningún mensaje, ¿por qué? Porque no doy la orden o no digo aquí, digamos, system.out.println, le digo se y escribió correctamente. ¿Ya? Si ejecuto ahorita, ¿qué va a visualizar? Ahorita sí se va a visualizar, se escribió correctamente. Pero ¿cómo sé que sí se escribió? Abro y todavía, ¿qué va a pasar? No visualiza la opción, si se dan cuenta, abrí uno nuevo, no se va a visualizar la escritura. Entonces cierro y vuelvo a encontrar aquí. Entonces aquí, ¿qué necesito adicional? Siempre cuando va a ocurrir estas partes de que no funciona, ¿sí? Primero puede ser porque el nombre de la escritura no está correcto o no existe. Pero si una vez dicho el FileWriter está creado, el print está dado la creación, le estoy asignando mi new en mi fichero y a la escritura, le estoy dando la opción de la misma de creación, le estoy imprimiendo. ¿Qué me va a faltar aquí? O que sabe a veces tener inconvenientes, es que yo siempre tengo que comparar y cerrar un proceso para ejecutar otro. Entonces, lo que es aquí, me falta colocar el finally. Abro, cierro paréntesis. Y en el finally le digo if, si mi fichero es diferente de null, es decir, si no existen datos, ¿qué voy a hacer? Si existen datos, ¿qué voy a hacer? A mi fichero punto logs. Abro, cierro, punto y coma.
Pero aquí me va a decir, necesito agregarle la excepción. Se agrega una excepción del throw. Ya. Caso contrario, else. Voy a abrir y cerrar paréntesis. Y aquí le voy a decir que caso contrario, ¿qué va a salir? System.out.println no existen valores. Punto y coma. Entonces aquí ya estoy creando las excepciones, estoy creando los procesos y lo visualiza. Ahora vamos a ver. Se escribió correctamente. Abro mi archivo y ahora sí se ejecutó correctamente. Entonces siempre va a faltar esa excepción. Ahora, ¿qué pasaría si yo comento y no ejecuto este objeto? Otra vez ejecuto. Tengo que cerrar este y nuevamente abrir. Va a pasar que solamente va a salir la tabla de multiplicar. ¿Qué puedo hacer aquí? Sí, lo puedo dejar. Es solo que se imprime el objeto. Ahora, si ustedes se dieron cuenta, yo este archivo lo cierro y lo vuelvo a ejecutar. No es que me sale 2 veces la tabla de multiplicar. Siempre me va a salir lo que escribo. Es decir, lo que yo anteriormente, les pongo un caso. Digamos que aquí escribo varios nombres, varias acciones, varios procesos. Sí, les voy a poner aquí varias acciones. Voy a guardar y voy a dar la orden de escritura. Ya, se escribió correctamente. Vuelvo a abrir y ¿qué va a pasar? Va a reemplazar todo lo que ya tenía anteriormente, es decir, me borra todo lo anterior y ahora sí, genéreme el proceso. ¿Sí? Entonces, ¿qué le estoy dando la orden aquí? O sea, le estoy diciendo, escríbame o sobrescríbame en el archivo tal acción, ¿sí? Tal proceso. Ahora, ¿qué pasa si yo deseo que lo que ya tengo, guárdeme y vuélvame y agrégueme más lo que yo deseo colocar? ¿Qué tengo que hacer? Es en la parte del print write, del file write, perdón. Una vez que ya tenga la ubicación de mi archivo, yo le puedo colocar la opción, sí, voy a poner acá abajo para que se logre ver, coma, true, guardar, y le voy a ejecutar. Ya, abro. Y aquí, ¿qué pasó? Lo que tenía ya anteriormente se guarda y se vuelve a escribir lo que yo desee. ¿Puede hacer? Sí, sí lo puedo hacer. Porque, por ejemplo, le digo, ¿no? Digamos que borro todo esto. ¿Sí? Y acá vuelvo a escribir algún dato, alguna información. Voy a guardar. Cierro, ejecuto. Abro el archivo y ¿qué va a pasar? Lo que tenía anteriormente se queda y sobrescribo lo actual. Y eso es lo que se maneja. ¿Dudas o inquietudes, chicos? Y que Dije, siempre tenemos que utilizar el finally. ¿Perdón? Siempre hay que utilizar esa palabrita de final y algo así. El finally, sí. Porque el finally me va a permitir, se podría decir, cerrar lo que tengo creado y volver a abrir cuando necesito. Si no cierro un proceso, es como que se queda en caché o en memoria, está consumiendo ese proceso. Y como no lo cierro, ya no lo puedo volver a llamar. Entonces ya no se puede sobreescribir. Entonces siempre se necesita, primero, el try, luego el cache y el final, que son procesos que me permiten hacer el proceso de considerar excepción. Para eso es necesario el try, el cache y el final. O sea, los tres elementos son bien necesarios aquí en ficheros. El try, el Exacto. cache y el final. Exacto. Ok. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más? una preguntita. Dígame. La programación, este tipo de trabajo, ¿en qué se utilizaría más? ¿O no se utiliza? Ya. ¿En qué utilizamos esta parte? Es cuando nosotros tenemos una base de datos.
pero son bases de datos o lecturas de datos de archivos planos. Entonces les pongo, ¿no? Anteriormente, les pongo hace años, sí, hace años, muchos años atrás, no manejaban bases de datos relacionales, sino manejaban bases de datos no relacionales con archivos planos. Entonces les pongo, tenemos un historial de, digamos, la población de Tungurahua, ya, les dan en un archivo plano. Entonces yo tengo que leer esos datos y irlos ordenando, o irlos visualizando, o sobreescribir en los mismos, les pongo así. Entonces, eso es lo que les permite hacer. Para eso, o sea, para estadísticas, para cuando les piden información de años anteriores, para poder manejar directamente archivos generales con mayor extensión, se podría decir, o procesos, ahí lo voy generando y puedo ir unificando. Gracias. ¿Alguna duda más, chicos? Una pregunta más. De pronto me voy, bueno, fuera de la clase. Ahorita en este momento actualmente, ¿en qué se programa ahorita? Ya, ¿en qué se programa? Depende de se podría decir, de la empresa, ¿ya? Una situación. Y depende del avance de la tecnología y de la especialización que tiene, porque hay empresas desarrolladoras, ¿sí? Que les pongo, a nivel nacional, lo que más utilizan son frameworks, ¿sí? Pero estos frameworks se basan en lo que más, los dos lenguajes de programación que más utilizan es Java y PHP. Son dos lenguajes los más utilizados. Pero otro que también está ya tomando bastante, se podría decir, en conocimiento es el .NET, que es C# o más o menos como un C++ antiguo, se podría decir, si es que han conocido. Pero todo lo que se basa ahorita actualmente es Java. O sea, todo lo que manejan o el lenguaje que lo están conociendo es Java con relación a otros frameworks como Preface, Angular, manejan lo que es Joomla, y hay otros plugins o frameworks que les llaman para poder generar aplicaciones web, ¿sí? O aplicaciones híbridas móviles para que les van a permitir generar o simular una aplicación móvil. Entonces, esos son los lenguajes que más se han utilizado, pero depende mucho de la empresa, porque hay empresas, les pongo, de hace años, entonces ellos, como dicen que lo manejan .NET porque eso siempre lo han manejado, y aunque ya están algunas cosas un poquito deprecadas, igual lo manejan, pero depende de la empresa. Ah, ya, gracias, pero dependería más de lo del cliente, qué es lo que pide. De acuerdo a eso se manejaría la programación. Claro, también. Es que, por ejemplo, depende de los requerimientos, les pongo, ¿no? Piden sistemas de escritorio. ¿Cuál es lo más fácil? Java, les pongo, añadir. Quieren una aplicación móvil, van a manejar Reactive o Android Studio. Y si, por ejemplo, una móvil, van a utilizar un framework, digamos, Angular o Preface. Entonces ya depende de lo que tanto ustedes conocen como de los requerimientos que quieren los clientes. Ustedes van a ofertar, ¿no? O sea, ustedes tampoco van a decir, ¿saben que les voy a hacer aplicaciones móviles sin saber? Entonces ustedes también ofertan lo que ustedes saben y mediante qué plataforma ustedes conocen. Ok, gracias. Gracias, ya. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿No? A ver, chicos, por favor, a nivel general, estos son los que es ficheros. Vamos a hacer más ejercicios para hacer lecturas de otros tipos de ficheros o de archivos y copiar archivos. Puedo decir, o sea, el fichero 1, copíeme en el fichero 2, lo que tenga. También puedo hacer eso. Pero eso lo vamos a hacer en la siguiente clase, el día de mañana, el día viernes, que creo que si no tienen clases, voy a reforzar esta actividad, este tema. Ya voy a coordinar con lo que es los horarios de clases, porque el día de hoy solo les voy a dar 1 hora, porque tengo una reunión ya mismo, ¿no? Entonces es por eso que les llamé en este momento un poquito temprano, ¿no?
Entonces vamos a ver lo que es ficheros. Les pido, chicos, que ya revisen la plataforma porque ya hay un ejercicio, ya hay actividades, se podría decir. Entonces son un ejercicio de recursividad, de entrada de datos y de ficheros, que ya se encuentra aquí en la plataforma. Está el plan de actividades que ustedes tienen, que lo pueden leer. Son ejercicios prácticos que deberán cumplir, deberán enviar. ¿Sí? Por cada enunciado, el ejercicio, la captura de pantalla y el link del proyecto. Si es un solo link para todos los temas, envían un solo link. Y si lo hacen por cada ejercicio, porque son 2 en forma general, lo hacen 2 links, envían los 2 links. ¿Sí? Esta actividad está activa hasta el 28, es hasta la otra semana, ¿no? Entonces ya hemos visto los 2 temas esenciales. Revisen, les pido para el día viernes si tienen alguna duda, igual para las tutorías, ahí les doy cualquier sugerencia sobre las actividades para poder ir resolviendo. Es en una parte, ¿no? Y tienen lo que son glosarios, los foros de tutorías. Ya les voy a activar las grabaciones de las clases que ya se encuentran subidos en el Drive, en el link, perdón, que se tiene, ya están todas las videoconferencias subidas, solo que no está activa la de la unidad 2, pero sí se encuentran subidas, aquí se encuentran, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan ver. Entonces, eso por favor, chicos, que lo vayan trabajando, ya terminamos ya mismo la clase, la unidad 2 y empezamos con la unidad 3. ¿Alguna pregunta? Inge, una pregunta. No sé si nos puede ayudar. Nos puede mandar la clase de hoy día puesto, pero al chat, para nosotros pegar en el SBIN y ir resolviendo algo allí, para ser más fácil. ¿Nos puede ayudar de esa manera? O sea, la clase de que suba el link, le ponga en el chat. O sea, copiar los datos de todo del NESBIN y nos manda directo al chat. Los proyectos. Ahí ya, Claro, porque los proyectos sí se encuentran. lo que estamos haciendo ahorita, copiar directo y nos manda al chat y nosotros le pegamos en el SBIN para ir, como digo, resolviendo para que se nos haga un poquito más fácil. Ya, no hay problema. En un solo link, en el Drive, se va a encontrar todos los ejercicios, pero con todo ya les vuelvo a subir. Y les comparto el link para que ustedes se puedan descargar. Ahí están todos los proyectos, ¿no? Todos los que hemos ido viendo en el Drive. Aunque los archivos no se abren, ¿verdad? Yo he querido abrir esos ejercicios del primero y no se abre, ¿verdad? Para nada, no se abre nada. A lo menos yo quise abrir. Pero es que no, o sea, si es que usted les va a abrir aquí desde el ejecutador, desde el Drive, no se van a abrir porque son zip. Ustedes tienen que descargarse el zip y una vez que esté descomprimido, abrir en el NetBeans. ¿Cómo abren un proyecto? Es archivo, abrir proyecto y seleccionan el proyecto que se encuentran y abren. No se puede hacer de ninguna manera. Entonces les pongo, por ejemplo, ¿no? Ustedes tienen este de clases, clic derecho, se descarga. No es pesado. Voy a abrir mi proyecto, está clic derecho, descomprimo o extraer aquí, ¿sí? O en la carpeta que ustedes consideren. Aquí ya está el programa clases, ¿dónde voy? Entonces voy a archivo, en el NetBeans abro, abrir el programa, voy a documentos, a ver, descargas, y aquí está mi programa clase. Ya les va a aparecer como un cafetito, se podría decir. Abrir, ¿y qué va a pasar? Ya se abrió aquí, ya se encuentra aquí este proyecto. Ya, ok. Ya, entonces, eso tienen que hacer, ¿no? Entonces, les paso este link, por favor, para que vayan viendo en el grupo y se vayan descargando para que lo trabajen, ¿no? Otra cosa, Inge, me voy a molestar. Molestando. A lo menos por parte mía, no sé si mis compañeros tengan el mismo inconveniente. ¿Se acuerda que teníamos que dar el tema del proyecto que teníamos que mandar y hasta el viernes teníamos que ejecutar? Y nos faltó tiempo por la clase de usted, que sí estamos, bueno, por mi parte estamos aprendiendo y todo, pero no hemos podido, yo a lo menos no he podido enviar. No sé si nos puede ayudar para que nos dé una oportunidad, o sea, esta semana nos puede ayudar para mandar hasta el domingo, para hacer las dos cosas. Porque yo a lo menos no he mandado lo que usted nos pidió, o sea, es el nombre del proyecto, bueno, las especificaciones y después creo que teníamos que ejecutar, creo ya en el NESBIN, ¿no? Lo que nosotros estábamos mandando. A ver, esa actividad era
Hasta, ¿cuándo les puse? Esto puse como ejercicios. No, es No, no tutoría. estaba. Se ha perdido, no hay nada, o sea, está en el foro, creo que está. Algo así, creo que está. No, creo que era este. Aquí está. El foro de ejercicios de repaso. Estabas alcanzado hasta el 16, hasta el domingo estado, para que puedan subir. Les pongo hasta el no, ver, sí, no hay problema que lo suban hasta el 23. Por favor. Pero es una actividad extra, ¿no? Esa actividad para que lo puedan subir. No hay problema. Sí necesitamos igual, porque igual no pienso que todos estemos bien, pero sí necesitamos. No sé si algún compañero tenga algo que decir. Ya, no hay problema, verán. En esa parte, sí, aquí ya voy a empezar porque justo ya hablé con su tutora y voy a colaborar igual en el proyecto de aula. Entonces sí voy a activar otros enlaces para el proyecto de aula que va a ser similar porque todavía no sé qué tema lo van a generar, pero también sí se deberá colaborar por la que mi asignatura es técnica o práctica, se podría decir, ¿no? Entonces ya se activará, no hay problema, ya está enlazado en esa parte para que ustedes vean y puedan realizar, ¿no? Ok, ingeniera, muchas gracias. ¿Ya? ¿Algo más, chicos? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Entonces, eso por favor, nos quedamos hasta aquí el día de hoy y el día viernes continuamos con más ejercicios de ficheros, terminaríamos y alguna duda o inquietud para que lo hagan el día viernes, ¿no? Entonces, gracias compañeros, gracias chicos, pasen bien y hasta luego. Hasta luego, ingeniero.